En el corazón del Estado de México, a escasos kilómetros del monstruo de asfalto y concreto que es la capital del país, existe un municipio donde el silencio es una anomalía y el aire siempre tiene un regusto metálico y picante. Hablamos de Tultepec, la autoproclamada y temida capital mundial de la pirotecnia. En este lugar, el fuego no es un elemento de destrucción, sino una deidad caprichosa a la que se le rinde culto diario con las manos desnudas. Para el forastero, Tultepec es sinónimo de luces de colores, castillos monumentales y fiestas patronales donde la noche se vuelve día. Pero para los hombres y mujeres que habitan en los polvorines, esos talleres rústicos y aislados esparcidos por la periferia del pueblo, la pólvora negra es el polvo de los dioses, una sustancia sagrada que da la vida y que, al menor descuido, exige un tributo de sangre y ceniza. Trabajar aquí no es un simple oficio, es un sacerdocio hereditario, una danza mortal con la química donde el nitrato de potasio, el carbón y el azufre se mezclan bajo reglas no escritas que han pasado de generación en generación desde hace más de 150 años. Los artesanos pirotécnicos no temen a la muerte, simplemente aprenden a trabajar a milímetros de ella todos los días. El patriarca indiscutible de este gremio en la década de los 80 era don Anselmo. Un hombre de 70 años cuya piel curtida parecía estar hecha de la misma lona gruesa que cubría sus barracones. Sus manos, deformadas por el trabajo duro y salpicadas de cicatrices blanquecinas por quemaduras antiguas, eran el testimonio vivo de una vida entregada al fuego. Don Anselmo no era un simple fabricante de cohetes, era un alquimista del siglo XX. Conocía el temperamento exacto del clorato de potasio, la volatilidad del magnesio en polvo y la fuerza expansiva del fósforo blanco. En su polvorín, el taller más grande y respetado de la región, las reglas eran estrictas y absolutas. No se permitía el uso de zapatos con clavos de metal que pudieran generar una chispa estática. La ropa debía ser de algodón puro, y el silencio y la concentración eran mandatos sagrados durante el proceso de mezclado. Bajo su tutela, 30 artesanos, incluyendo a sus hijos y nietos, operaban en una sincronía perfecta, empacando el peligro en cilindros de cartón con la reverencia de quien manipula material radiactivo. En Tultepec, el respeto al fuego es lo único que separa una jornada de trabajo exitosa de un cráter humeante en la tierra. Sin embargo, a finales de ese verano, una tormenta diferente comenzó a gestarse sobre el cielo siempre nublado del municipio. No era una tormenta eléctrica, el enemigo natural de los polvorines, sino una plaga humana impulsada por la codicia y la ignorancia. 13 camionetas de modelo reciente, con los vidrios polarizados y la música de banda a todo volumen, rompieron la calma tensa del pueblo. Eran 15 hombres fuertemente armados con fusiles automáticos, vestidos con camisas de seda, cadenas de oro y un nivel de arrogancia que solo se obtiene cuando se cree que el plomo es la respuesta a todas las preguntas. Pertenecían a una célula de extorsionadores de un cártel emergente que buscaba expandir sus tentáculos financieros más allá del narcotráfico. Habían decidido que la lucrativa industria pirotécnica de Tultepec, que movía millones de pesos en efectivo durante las temporadas altas, era su próxima mina de oro. Llegaron exigiendo el infame derecho de piso, un impuesto criminal que exprimiría hasta la última gota de ganancia de los artesanos. La irrupción de estos invasores en el polvorín de don Anselmo fue un choque de realidades tan violento como una explosión prematura. Los sicarios, liderados por un sujeto apodado El Flaco, un joven de ciudad con los ojos inyectados en sangre y un total desprecio por la vida ajena, patearon las puertas de madera del taller principal. Entraron haciendo alarde de sus armas, pisando con botas de cuero adornadas con herrajes metálicos sobre el suelo de tierra apisonada, completamente ajenos al hecho de que cada paso que daban los acercaba a una detonación catastrófica. El Flaco, masticando un chicle y escupiendo en el suelo impregnado de químicos, exigió hablar con el patrón. Cuando don Anselmo se adelantó, limpiándose las manos manchadas de carbón en su delantal de algodón, el líder de los extorsionadores dictó su sentencia. Exigía el 50% de todas las ganancias de la temporada patria que se avecinaba. Un pago semanal en efectivo que llevaría a la ruina a las 30 familias que dependían del taller. «Mire, abuelo», dijo el Flaco apuntando el cañón de su fusil hacia un barril abierto que contenía más de 50 kilos de pólvora negra de grado militar. «Aquí las reglas cambiaron. O nos pagan la cuota cada viernes sin falta, o les prendemos fuego a estas chozas de cartón con todos ustedes adentro. No me importan sus tradiciones ni sus santitos. Aquí el que manda es el cártel». El silencio que siguió a esa amenaza fue absoluto, roto únicamente por el crujido de la madera, resecándose bajo el sol inclemente del mediodía. Los artesanos, inmóviles en sus puestos de trabajo, cruzaron miradas cargadas de una mezcla de indignación y terror. No era terror a las armas de fuego, sino a la imbecilidad profunda de la amenaza.
Amenazar con quemar un polvorín era como amenazar a un pez con ahogarlo, pero la ignorancia de los extorsionadores sobre el entorno en el que se encontraban los hacía infinitamente más peligrosos. Un solo disparo al aire, una chispa errante del cañón de ese fusil, y los 15 sicarios, junto con don Anselmo y todos sus trabajadores, se evaporarían en una fracción de segundo. Don Anselmo, con la tranquilidad fría y calculada de quien desactiva una mecha a punto de consumirse, asintió lentamente. Pidió un plazo de una semana para reunir el dinero de la primera cuota, asegurando que la temporada acababa de empezar y no había suficiente efectivo en las cajas. El flaco sonrió con sorna, satisfecho con la aparente sumisión del viejo patriarca. Antes de marcharse, para dejar clara su postura, pateó una mesa de trabajo, tirando al suelo docenas de proyectiles a medio terminar, y advirtió que si el dinero no estaba completo, empezarían a cobrarse con la vida de los nietos de los trabajadores. Los sicarios subieron a sus camionetas y se alejaron levantando una nube de polvo gris, creyendo que habían conquistado a un grupo de campesinos asustados. Ignoraban que en Tultepec no hay campesinos. Hay maestros de la destrucción controlada. La abertura de este conflicto se selló con esa amenaza lanzada al viento cargado de azufre. Al ver las camionetas desaparecer en el horizonte, don Anselmo se agachó pacientemente a recoger el polvo derramado. Su rostro no mostraba miedo, sino la resignación de un sacerdote que se ve obligado a convocar a un demonio para expulsar a otro. Los invasores habían profanado el santuario del polvo de los dioses y, peor aún, habían amenazado a la sangre de su gremio. Los extorsionadores confiaban en la supremacía del plomo, pero estaban a punto de descubrir que en la capital de la pirotecnia, la paciencia humana tiene la mecha muy corta, y cuando el gremio decide encenderla, el cielo no se ilumina de fiesta, sino del rojo absoluto del infierno. Para entender la magnitud del infierno que estaba a punto de desatarse en Tultepec, es absolutamente vital comprender la anatomía de su campo de batalla. En la guerra tradicional, un escenario se define por sus trincheras, sus puntos ciegos, sus alturas y sus coberturas. Pero en la capital de la pirotecnia, la geografía táctica obedece a leyes muy diferentes, las leyes implacables de la física y la termodinámica. El escenario de esta tragedia inminente es lo que los lugareños conocen como el Laberinto de Fuego, una vasta extensión de terreno árido y polvoriento en las afueras del municipio, donde el Estado de México parece haber sido bombardeado desde el cielo. Visto desde las alturas, este sector no parece un complejo industrial ni un barrio residencial, parece una colección de cicatrices geológicas. Los polvorines, los talleres donde se fabrica la magia y la muerte, están esparcidos estratégicamente a través de decenas de hectáreas, separados entre sí por distancias calculadas milimétricamente y rodeados por gruesos taludes de tierra compactada. Esta disposición no es un capricho arquitectónico, es un diseño nacido del luto. Los artesanos saben que, cuando ocurre una detonación accidental, la onda expansiva viaja a miles de metros por segundo, barriendo con todo a su paso. Los montículos de tierra actúan como escudos absorbentes, obligando a la fuerza de la explosión a dirigirse hacia arriba, hacia el cielo abierto, evitando una reacción en cadena que podría borrar al pueblo entero del mapa. Es una arquitectura del miedo, una red de fortificaciones construida con la certeza absoluta de que el enemigo invisible, la chispa, siempre está al acecho. Adentrarse en el polvorín de don Anselmo era como cruzar el umbral hacia una dimensión donde las reglas de la supervivencia urbana dejaban de tener sentido. El complejo consistía en una serie de barracones rústicos de dimensiones modestas, interconectados por senderos de tierra apisonada que crujían bajo los pies con una sequedad inquietante. A primera vista, a los ojos ignorantes de los extorsionadores urbanos liderados por El Flaco, estos talleres parecían construcciones miserables, chozas de segunda categoría techadas con láminas de cartón y asbesto, paredes de bloques sin repellar y puertas de madera astillada que apenas se sostenían en sus goznes. Los invasores interpretaron esta austeridad como un signo de debilidad económica, una prueba más de que estos campesinos eran presas fáciles que ocultaban su dinero en colchones. No podían estar más equivocados. La fragilidad de los barracones era, en realidad, una medida de seguridad de ingeniería extrema. Si un polvorín se construye con concreto sólido y techos pesados, una explosión interna convierte la estructura en una gigantesca bomba de fragmentación, lanzando bloques de cemento y vigas de acero como metralla letal a kilómetros de distancia. Las chozas de don Anselmo estaban diseñadas para desintegrarse, para ofrecer la menor resistencia posible a la expansión de los gases, protegiendo a los talleres vecinos de la metralla pesada. Todo en ese lugar estaba configurado para contener y dirigir el apocalipsis. El ambiente dentro del laberinto de fuego era denso, casi masticable. No había aire acondicionado, ni siquiera ventiladores eléctricos, ya que el motor más pequeño podría generar una chispa microscópica.
El calor del verano mexiquense se acumulaba bajo los techos bajos, creando un microclima opresivo donde el sudor brotaba a los pocos minutos de estar de pie. Pero lo que realmente asfixiaba a los forasteros no era la temperatura, sino el olor. Era un perfume persistente, acre y metálico. Una mezcla embriagadora de azufre, carbón vegetal humedecido y productos químicos sintéticos que se adhería a la ropa, penetraba por las fosas nasales y dejaba un sabor amargo en la parte posterior de la garganta. El aire mismo estaba saturado de polvo. Un fino polvillo gris y negro cubría todas las superficies, las mesas de trabajo de madera rústica, las herramientas de bronce y aluminio, el suelo de tierra y hasta las pestañas de los artesanos. Este polvo no era suciedad, era pólvora en suspensión. Partículas microscópicas de combustible puro esperando hambrientas una fuente de ignición. En un entorno así, la electricidad estática es el jinete del apocalipsis. Un simple roce entre dos prendas de nylon, el arrastre de una suela de goma sobre una alfombra o el roce de dos piezas de metal ferroso pueden liberar la energía suficiente para encender el aire mismo. Es por esta razón que la coreografía humana dentro del polvorín estaba dictada por una disciplina que rayaba en el fanatismo religioso. Los 30 hombres y mujeres que trabajaban bajo el mando de don Anselmo parecían monjes de una orden de fuego. Sus movimientos eran lentos, fluidos y carentes de cualquier brusquedad. Llevaban ropa de algodón puro, vieja y descolorida, porque los tejidos sintéticos como el poliéster acumulan estática letal. Caminaban descalzos o con guaraches de cuero crudo cuyas suelas estaban unidas sin un solo clavo de hierro. Sus herramientas no eran martillos de acero ni espátulas de hierro, sino mazos de madera suave, cucharas de cobre, embudos de bronce y varillas de aluminio, materiales que, al chocar, no producen chispas. Hablaban en susurros, no por miedo, sino porque el ruido fuerte distrae, y la distracción en el pesaje del nitrato de bario o el clorato de potasio se paga con extremidades amputadas. El silencio del polvorín era un silencio cargado, el silencio de la concentración absoluta frente a un abismo químico. Y en este abismo, los químicos reinaban como monarcas inestables. Las bodegas del polvorín de don Anselmo, cuartos oscuros excavados parcialmente en la tierra para mantener una temperatura fresca, albergaban un arsenal que habría hecho palidecer a cualquier unidad militar de explosivos. Había tambos azules repletos de nitrato de potasio, la sangre blanca de la pólvora tradicional que aporta el oxígeno para la combustión. Había costales apilados de carbón de pino molido a una finura de talco, el combustible negro que alimenta a la bestia. Pero los verdaderos terrores dormían en recipientes más pequeños y sellados herméticamente. Allí descansaba el magnesio en polvo, un metal brillante que, al encenderse, arde a una temperatura cercana a los 3000 grados centígrados, generando una luz blanca tan intensa que puede cauterizar las retinas de quien la mire directamente. Es un fuego que no se apaga con agua, pues el agua misma se disocia ante tal calor, alimentando la llama con oxígeno e hidrógeno puro. A su lado, los compuestos de fósforo blanco, bario para el fuego verde, estroncio para el rojo sangre y polvo de aluminio para las chispas cegadoras de los fuegos de artificio. Todo este inventario, toneladas de potencial destructivo, reposaba en un delicado equilibrio que requería la sabiduría de un maestro alquimista para no desatar el infierno. En medio de este ecosistema de fragilidad extrema y muerte latente, irrumpieron los 15 sicarios del cártel, paseando su ignorancia con la prepotencia de quienes se creen dioses porque llevan un cargador lleno de balas calibre .762. La imagen de El Flaco y sus hombres caminando por los senderos del polvorín era, para los artesanos pirotécnicos, la visión de una pesadilla en cámara lenta. Los sicarios vestían camisas de seda y pantalones de mezclilla con remaches de metal, arrastrando los pies con indolencia. Sus botas de cuero militar estaban forradas con ojillos de hierro, y peor aún, algunos llevaban casquillos de acero en las puntas para golpear mejor. Cada paso que daban sobre la tierra polvorienta, cada vez que arrastraban la suela, estaban jugando a la ruleta rusa con la electricidad estática. Llevaban cadenas de oro gruesas frotándose contra el pecho, hebillas de cinturón enormes y, lo más aterrador de todo, llevaban armas de fuego automáticas. Los fusiles Galil, los AK-47 y las pistolas de escuadra no solo eran herramientas de asesinato, eran inmensas piezas de metal ferroso tintineando, chocando contra las puertas, rozando las mesas de trabajo y amenazando con producir esa chispa letal que terminaría con todo. La tensión en el escenario era tan densa que podía cortarse con un cuchillo de bronce. Los artesanos habían dejado de respirar cada vez que uno de los sicarios se acercaba a un barril abierto. El miedo en los ojos de los trabajadores de Tultepec no era el miedo de la víctima frente al verdugo. Era el terror frío del técnico en explosivos viendo a un chimpancé jugar con un detonador. Los extorsionadores, sumidos en su propio ego, malinterpretaron completamente estas miradas.
El Flaco y sus lugartenientes sonreían, creyendo que el terror que veían en los rostros tiznados de carbón era el producto de su intimidación armada, una prueba de que el poder del cártel era absoluto e indiscutible. No se daban cuenta de que los artesanos los miraban como se mira a un muerto viviente, a hombres que ya estaban condenados pero que aún no se habían enterado. La ceguera táctica de los invasores alcanzó su punto máximo de estupidez, cuando uno de los matones más jóvenes, aburrido por la negociación que su jefe llevaba a cabo con don Anselmo, sacó un cigarrillo de su bolsillo, lo llevó a sus labios y comenzó a buscar un encendedor en sus pantalones de mezclilla. El tiempo pareció detenerse en el polvorín. El aire acre se congeló. Dos de los artesanos más robustos, hombres que no habrían dudado en enfrentarse a cuchillazos en una cantina, retrocedieron lentamente, con los ojos desorbitados, cubriéndose instintivamente los oídos. Don Anselmo, con una agilidad que desmentía sus 70 años de edad, se interpuso en el camino, su rostro transformado en una máscara de autoridad pura y ancestral, que hizo dudar al joven sicario. Con una voz que no admitía réplicas, una voz más dura que el acero que los invasores empuñaban, el viejo patriarca le ordenó que no encendiera ese fuego, advirtiéndole que el aire que estaba respirando estaba tan saturado de químicos que un simple fósforo los convertiría a todos en sombras estampadas contra la pared de bloques. El sicario, ofendido por el tono de mandato de aquel anciano, dudó por un segundo, mirando a El Flaco en busca de respaldo. El líder del grupo, aunque ignorante, poseía un instinto de supervivencia animal, y al notar la parálisis genuina de todo el campamento, ordenó a su subordinado que guardara el cigarro con un gesto seco de la cabeza. La chispa no se produjo, pero la sentencia de muerte ya había sido dictada. El laberinto de fuego no es un lugar que permita segundas oportunidades ni tolere la falta de respeto. Al abandonar el taller, subiéndose a sus relucientes camionetas y haciendo rechinar los neumáticos sobre la grava del camino, esparciendo más polvo volátil por el aire, los extorsionadores creyeron que habían conquistado el territorio. Ignoraban por completo que se habían adentrado en un ecosistema donde la química es un tribunal supremo que no reconoce jerarquías criminales ni obedece a las ráfagas de ametralladora. El escenario asfixiante, polvoriento y sobrecargado de Tultepec había completado su función de evaluación. Había pesado la arrogancia de los intrusos y había encontrado una falla letal en su comprensión del entorno. Al desafiar a los artesanos en su propio terreno, al amenazar con fuego a los verdaderos señores del fuego, los 15 hombres del Flaco se habían convertido en materia dispuesta para la ignición. Don Anselmo, de pie en el centro de su taller, envuelto en la bruma química y el olor a azufre, observó el polvo asentarse lentamente sobre las mesas de madera. El escenario estaba preparado. La geografía del polvorín, con sus taludes de tierra diseñados para canalizar explosiones y sus cuartos cerrados repletos de polvo de metales incandescentes, era una trampa perfecta, diseñada a lo largo de décadas de experiencia con accidentes, pero que ahora, por primera vez en la historia del gremio, sería utilizada de manera ofensiva. El laberinto de fuego ya no iba a fabricar castillos para la fiesta patronal de San Juan de Dios. Iba a manufacturar un infierno a medida, un funeral químico donde los invasores descubrirían, con agonía y ceguera, que en el Estado de México hay elementos mucho más destructivos que el plomo. El tiempo en Tultepec no se mide en horas ni en días, sino en temporadas de quema y en los latidos sordos de una mecha que se consume lentamente hacia lo inevitable. Durante los 7 días que siguieron a la primera visita de los extorsionadores, el laberinto de fuego operó bajo una atmósfera de luto anticipado. La producción de castillos pirotécnicos para las fiestas patrias, usualmente un motivo de orgullo y algarabía clandestina, se transformó en un ejercicio de desesperación silenciosa. Don Anselmo, con la carga de 30 familias sobre sus hombros encorvados, ordenó a sus trabajadores que redoblaran los turnos. Trabajaron desde la madrugada hasta que la luz de las lámparas de queroseno, colocadas a una distancia estrictamente calculada de los químicos, se volvía insuficiente. Juntaron cada peso, cada billete arrugado escondido bajo los colchones de paja, vendieron herramientas de bronce que habían pertenecido a sus abuelos, e incluso empeñaron las medallas religiosas de sus esposas. Sin embargo, la cuota impuesta por El Flaco era una cifra astronómica, un número diseñado en las oficinas de un cártel urbano que desconocía por completo los estrechos márgenes de ganancia de la pirotecnia artesanal. Cuando la mañana del 7º día despuntó, tiñendo de un naranja enfermizo el cielo cargado de smog del Estado de México, el viejo patriarca sabía, con la certeza matemática de un químico, que la suma reunida apenas llegaba a la mitad de lo exigido. El incidente era inminente. La chispa estaba a punto de encontrar el polvorín. El rugido de los motores de 8 cilindros rompió la quietud tensa del mediodía.
Las mismas camionetas con vidrios polarizados irrumpieron en el complejo, pero esta vez no había música de banda sonando por las ventanas, solo el silencio amenazador del acero y la pólvora moderna. Los 15 sicarios descendieron de los vehículos con una agresividad renovada, con los fusiles de asalto ya desenfundados y el dedo apoyado peligrosamente cerca del guardamonte. El flaco caminaba al frente, pateando el polvo reseco, con una sonrisa torcida que no presagiaba nada bueno. Don Anselmo lo esperaba en el centro del patio principal, flanqueado por sus 2 hijos mayores y su nieto Mateo, un muchacho de apenas 16 años, que ya tenía las manos teñidas permanentemente de carbón y que representaba la 4ª generación de artesanos del fuego. El viejo pirotécnico le tendió un morral de lona pesada que contenía el dinero reunido. El flaco tomó el saco, sopesándolo con una sola mano. No necesitó abrirlo ni contar los billetes para saber que el peso era insuficiente. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio absoluto que heló la sangre de los presentes. Con un movimiento brusco, el flaco arrojó el morral directamente al rostro de don Anselmo. Los billetes volaron por el aire, cayendo como hojas muertas sobre la tierra mezclada con azufre. Antes de que los hijos del patriarca pudieran reaccionar, 4 sicarios avanzaron rápidamente, cortando cartucho y apuntando sus armas directamente a la cabeza de los artesanos. El líder de los extorsionadores no gritó. Su voz adoptó un tono bajo y sibilante, el tono de un depredador que se dispone a jugar con su presa antes de destriparla. Afirmó que su paciencia se había agotado y que, en el negocio del cártel, las faltas de respeto se pagaban con un interés que no se contaba en monedas, sino en carne. Sin previo aviso, el flaco se abalanzó sobre el joven Mateo. Agarró al muchacho por el cuello de su camisa de algodón, arrancándolo violentamente del lado de su abuelo, y lo arrojó al suelo polvoriento. Lo que siguió fue una exhibición de brutalidad calculada diseñada para quebrar el espíritu de toda la comunidad. 2 sicarios se unieron a su jefe, pateando el cuerpo del adolescente con sus pesadas botas de cuero reforzado. Los golpes resonaban de manera enfermiza en el silencio del taller. Mateo intentaba cubrirse el rostro manchado de pólvora, pero los impactos llovían sobre sus costillas, su estómago y su espalda. Don Anselmo y sus hijos intentaron intervenir, pero fueron golpeados en las rodillas con las culatas de los fusiles Galil, obligándolos a arrodillarse sobre la tierra, obligados a presenciar la masacre a punta de cañón. Pero la violencia física contra el heredero de la tradición no fue suficiente para satisfacer la sed de dominación del cártel. El flaco, jadeando por el esfuerzo y con los nudillos manchados con la sangre del joven, caminó hacia las mesas de secado donde descansaban docenas de crisantemos y coronas pirotécnicas listas para ser ensambladas, el fruto de semanas de trabajo meticuloso y la única esperanza de supervivencia económica del taller. Con una crueldad que ofendió a los dioses del fuego, el líder criminal ordenó a sus hombres que trajeran bidones de agua sucia y diésel de las camionetas. Frente a los ojos llorosos de los artesanos, los sicarios vertieron los líquidos directamente sobre los explosivos artesanales. La pólvora negra, arruinada irreversiblemente por la humedad y el combustible, se convirtió en una pasta inútil y maloliente. Era una profanación en toda regla, el equivalente a destruir el altar sagrado de una iglesia. Antes de retirarse, dejando a Mateo tosiendo sangre en el suelo y el trabajo de un mes completamente destruido, el flaco emitió su ultimátum final. Les dio 48 horas exactas para conseguir la cuota completa, más una penalización del doble por el retraso. Si para el domingo al mediodía el dinero no estaba sobre la mesa, no volverían a golpear a nadie. Simplemente cerrarían las puertas de los barracones por fuera, rociarían todo el complejo con gasolina y encenderían un fósforo, quemando a las 30 familias vivas como si fueran simples cohetes de feria. La chispa de la tragedia había sido encendida. Pero antes de que se transformara en un incendio incontrolable, don Anselmo, aferrándose a la última hebra de fe en el mundo civilizado, intentó apagarla por la vía legal. Dejó a su nieto al cuidado de las mujeres del campamento, quienes le limpiaban las heridas con agua hervida y hierbas, y acompañado solo por su hijo mayor, emprendió el camino hacia la comandancia de la policía estatal ubicada en la cabecera municipal. El viaje fue un descenso hacia otro tipo de infierno, el infierno de la burocracia y la corrupción institucional. La delegación policial era un edificio de concreto gris que apestaba a tabaco barato, sudor rancio y desinfectante de pino. Los oficiales, embutidos en uniformes que les quedaban demasiado ajustados, los miraron con la indiferencia bovina de quien está acostumbrado a ignorar el sufrimiento ajeno. Tras 4 horas de espera humillante en una banca de madera astillada, mientras el reloj seguía corriendo en contra de la vida de su familia, don Anselmo fue finalmente admitido en la oficina del comandante de zona.
El oficial a cargo era un hombre corpulento, con un pesado bigote y los dedos manchados de nicotina, que escuchó el relato del artesano sin levantar la vista de unos expedientes que ni siquiera estaba leyendo. Don Anselmo narró la extorsión, el asalto a mano armada, la brutal golpiza a su nieto menor de edad y la amenaza inminente de quemar el polvorín con personas adentro. Esperaba ver indignación. Esperaba que el comandante ordenara un operativo inmediato, que enviara patrullas para custodiar los barracones de Tultepec y proteger a los trabajadores. En cambio, lo que presenció fue el acto de traición más profundo y letal que un ciudadano puede experimentar. El comandante suspiró pesadamente, cerró la carpeta, se recostó en su silla de cuero sintético y se subió la manga del uniforme para mirar la hora. Fue en ese preciso instante cuando don Anselmo vio el reloj. Un pesado Rolex de oro macizo, incrustado con pequeños diamantes, una joya que costaba más de lo que un policía ganaría en 3 vidas de servicio honesto. Era la marca inconfundible del cártel, el collar del perro obediente. El comandante no ofreció protección ni promesas vacías de investigación. Con un cinismo absoluto y la voz monótona de quien recita un guión preestablecido, le explicó al viejo pirotécnico que la situación de seguridad en el estado era complicada, que sus muchachos estaban sobrepasados de trabajo y que, francamente, no tenían jurisdicción ni recursos para meterse en problemas de cobros comerciales entre particulares. Cuando don Anselmo, indignado, elevó la voz y acusó directamente a la policía de complicidad con los extorsionadores, el comandante perdió la fachada de aburrimiento y se inclinó sobre el escritorio, clavando sus ojos fríos en el rostro del patriarca. «Mire bien, pinche cohetero», siseó el oficial, el aliento apestando a café negro y corrupción. «Ustedes juegan con pólvora, pero esa gente con la que se acaban de meter juega con el país entero. El flaco y su patrón son los que verdaderamente mandan en esta plaza. Si yo mando una patrulla a su cerro, me la regresan en pedazos. Así que le voy a dar el único consejo gratis que va a recibir hoy. Regrese a su polvorín, venda lo que tenga que vender, empeñe hasta a su perro y págueles la cuota. Porque si no tienen el dinero para el domingo, le sugiero que use las pocas monedas que le queden para ir comprando cajas de pino para usted y sus nietos. El Estado no va a ir a salvarlos de un incendio accidental, ¿me entiende? Ese fue el instante exacto de la falla, el quiebre definitivo del contrato social. Al escuchar esas palabras, algo fundamental se rompió dentro del pecho de don Anselmo, pero no fue su espíritu, sino la atadura moral que lo conectaba a las leyes de los hombres. Salió de la oficina del comandante sin pronunciar una sola palabra más, arrastrando a su hijo mayor fuera del edificio policial. Mientras caminaban bajo el sol abrasador del mediodía mexiquense de regreso hacia el laberinto de fuego, el viejo maestro pirotécnico experimentó una metamorfosis interna y absoluta. Había acudido a la justicia y solo había encontrado cómplices del verdugo. Comprendió con una lucidez aterradora que la ley del gobierno terminaba donde comenzaba el asfalto, y que en los polvorines de tierra la única autoridad era la química. El Estado los había abandonado a su suerte, entregándolos atados de manos a un grupo de sádicos que no dudarían en masacrarlos. Si la policía se negaba a proteger sus vidas y su oficio, entonces los artesanos ya no estaban atados a las reglas de la civilización. Estaban solos en el mundo y en la soledad. El instinto de supervivencia es el único legislador. El viaje de regreso no fue la marcha fúnebre de un hombre derrotado, sino el peregrinaje de un alquimista que acaba de recibir la absolución total para desatar a sus demonios. Al llegar al campamento, don Anselmo no derramó lágrimas ni convocó a rezos. Atravesó el patio, pasó de largo frente a las mujeres que curaban a Mateo, y se dirigió directamente al almacén más profundo, oscuro y fuertemente custodiado del complejo, un búnker de paredes gruesas de adobe donde guardaba sus compuestos más volátiles y peligrosos, aquellos que rara vez se usaban por su extrema inestabilidad. Reunió a sus 4 maestros artesanos de mayor confianza, hombres con las manos llenas de cicatrices y los rostros endurecidos por décadas de respeto al fuego. Cerró la pesada puerta de madera detrás de ellos, sumiéndolos en la penumbra iluminada apenas por los rayos de sol que se filtraban por las grietas. No necesitó explicarles la traición de la policía. La expresión de hielo en su rostro lo decía todo. Con una voz que ya no era la de un abuelo ni la de un patrón, sino la de un comandante militar al borde del asedio, don Anselmo dictó la nueva directriz. La producción de fuegos artificiales para celebrar a los santos quedaba suspendida de inmediato. Las coronas, los crisantemos, las luces de bengala y los castillos de colores brillantes eran cosas del pasado. El incidente había profanado su santuario y su sangre, y la falla institucional les había otorgado la licencia irrefutable para la autodefensa extrema. Faltaban apenas 36 horas para que el flaco y sus 15 sicarios regresaran a cobrar una deuda imposible, prometiendo fuego y muerte.
No sabían que, al amenazar a Tultepec con quemarlo, habían cometido el error táctico más grande de sus miserables vidas. Don Anselmo destapó un barril metálico sellado al vacío, revelando en su interior el polvo brillante y plateado del magnesio puro. Frente a sus hombres, el patriarca declaró que si los extorsionadores querían fuego, el gremio entero se encargaría de darles una tormenta térmica de la cual ni siquiera sus cenizas lograrían escapar. La decisión estaba tomada. El laberinto de fuego estaba a punto de convertirse en la trampa química más grande y letal jamás diseñada en el Estado de México, y los artesanos, transformados ahora en ingenieros de la aniquilación, iban a preparar una bienvenida que haría que el plomo de los sicarios pareciera un juego de niños. La transformación del taller de don Anselmo no fue la de un grupo de hombres aterrorizados que se arman con palos y piedras en un arranque de histeria, sino la mutación fría, metódica y silenciosa de un grupo de alquimistas que han decidido alterar la fórmula de la vida para destilar muerte pura. Durante las 36 horas que separaron la golpiza del joven Mateo y la fecha límite impuesta por el cártel, el polvorín principal de Tultepec dejó de ser una fábrica de sonrisas iluminadas para convertirse en un matadero termodinámico. La preparación fue un ejercicio de contención emocional absoluta. Los 30 artesanos, hombres y mujeres con la piel curtida por el sol y manchada de hollín, barrieron los patios y recogieron los restos de los crisantemos destruidos por el diésel, pero no derramaron una sola lágrima más. Don Anselmo había seleccionado el campo de ejecución, el secador mayor, el barracón más grande, aislado y robusto del complejo. Una estructura de adobe grueso de 15 metros de largo por 10 de ancho, con un techo de lámina acanalada y una sola entrada flanqueada por 2 inmensas puertas de madera de encino. Este lugar, diseñado originalmente para extraer la última gota de humedad de las bombas de luces gigantes, antes de ser enviadas a las ferias, iba a ser convertido en el horno crematorio más grande y eficiente del Estado de México. La ingeniería de la emboscada comenzó con la alteración arquitectónica del secador mayor. Mientras un grupo vigilaba los caminos de terracería, los hijos de don Anselmo perforaron sigilosamente los gruesos muros de adobe desde el exterior, instalando pernos de acero forjado y cadenas de remolque de tractor, diseñadas para asegurar las pesadas puertas de encino desde afuera una vez que la presa estuviera en el interior. No habría cerraduras visibles ni candados que levantaran sospechas, solo un sistema de palanca que, al activarse, transformaría el barracón en una bóveda hermética imposible de abrir desde adentro, sin importar cuántos disparos de fusil Galil recibiera la madera. Sin embargo, la verdadera obra maestra de la aniquilación no estaba en las paredes, sino en el suelo y en el aire mismo de la habitación. Aquí es donde el conocimiento empírico de la química pirotécnica superó cualquier táctica de guerrilla urbana. Don Anselmo sabía que los sicarios llevarían chalecos antibalas y armas de alto poder, por lo que una simple explosión de pólvora negra tradicional podría no ser suficiente para aniquilarlos a todos al instante. Algunos podrían sobrevivir a la onda expansiva y disparar a ciegas a través de los muros. El patriarca necesitaba un fuego que no solo matara, sino que desintegrara el blindaje, la carne y el hueso con la misma facilidad. Necesitaba invocar a los elementos más oscuros e inestables de su inventario. El suelo de tierra apisonada del barracón fue cubierto meticulosamente con una capa fina, casi invisible a simple vista, de una mezcla letal que los artesanos llamaban el beso del diablo. Esta alfombra polvorienta estaba compuesta por 60% de clorato de potasio, un oxidante sumamente agresivo, y 40% de fósforo rojo mezclado con azufre puro. Esta combinación es tan sensible a la fricción que un simple pisotón fuerte con una bota de cuero reforzado podría hacerla detonar. Pero don Anselmo la humedeció ligeramente con alcohol industrial para estabilizarla temporalmente y permitir que los sicarios caminaran sobre ella sin sospechar que pisaban una mina terrestre gigante. A lo largo de las paredes interiores, ocultos detrás de pacas de cartón y barriles vacíos, colocaron bolsas de plástico selladas que contenían varios kilos de polvo de aluminio y óxido de hierro. Al encenderse, esta mezcla reacciona creando termita, una reacción exotérmica monstruosa capaz de alcanzar los 2500 grados centígrados, un calor suficiente para derretir los cañones de acero de los rifles de asalto y convertir los casquillos de bala en charcos de metal líquido en fracciones de segundo. Pero el golpe maestro de la trampa química, la garantía absoluta de que nadie saldría respirando de ese lugar, colgaba directamente sobre las cabezas de los futuros invasores. En las vigas del techo, utilizando redes finas de hilo de algodón, los artesanos suspendieron costales repletos de magnesio puro en polvo, mezclado con nitrato de bario. El magnesio es la bestia indomable de la pirotecnia. Arde con una luz blanca cegadora y voraz,
y el bario añadiría un tono verde espectral a las llamas, además de liberar gases altamente tóxicos al quemarse. Don Anselmo conectó todos estos nidos de destrucción a través de una red intrincada de mechas de combustión rápida, ocultas en las grietas del adobe, que convergían en un solo punto de ignición maestro ubicado en el exterior del barracón, protegido bajo una vieja cubeta de metal. Para asegurar que la deflagración fuera simultánea y absoluta, los artesanos pasaron las últimas horas cerrando cualquier rendija de ventilación del secador mayor, saturando el aire encerrado con partículas de polvo de carbón finamente molido. Habían creado, a propósito, las condiciones perfectas para una explosión termobárica casera. Una bomba de vacío que, al detonar, consumiría todo el oxígeno del cuarto en un milisegundo, colapsando los pulmones de cualquier ser vivo antes de incinerarlo. El escenario estaba listo. La carnada, un grueso morral de cuero lleno de billetes reales en la superficie pero relleno de recortes de papel periódico en el fondo, fue colocada sobre una pequeña mesa de madera justo en el extremo opuesto a la entrada del barracón. Para cobrar la extorsión completa, los 15 sicarios tendrían que entrar todos, cruzar los 15 metros del cuarto sobre el suelo minado y llegar hasta el fondo de la trampa. El domingo al mediodía, el sol cayó sobre Tultepec con un peso de plomo, horneando la tierra reseca y elevando la temperatura del aire a niveles sofocantes. El silencio en el polvorín era absoluto. No había martilleo de madera, ni tamizado de químicos, ni risas de niños. Los 30 trabajadores, hombres, mujeres y jóvenes, estaban apostados en silencio detrás de los taludes de tierra de los otros barracones, con el rostro inescrutable y las manos apoyadas en herramientas que ya no usarían hoy. A las 12:15, el convoy de la muerte anunció su llegada. La misma flotilla de camionetas de lujo, brillando obscenamente bajo el sol del Estado de México, cruzó el portón de alambre de púas del complejo levantando tolvaneras de tierra gris. Los 15 sicarios, liderados por El Flaco, visiblemente resacoso y más arrogante que nunca, bajaron de los vehículos dejando las puertas abiertas y los motores encendidos. Sus camisas de seda estaban empapadas en sudor, y el olor a loción barata no lograba ocultar el hedor a violencia que emanaban. Portaban sus armas largas cruzadas al pecho, masticando chicle y escupiendo al suelo, riéndose entre ellos mientras escaneaban el taller aparentemente desierto. Don Anselmo, vistiendo su ropa de algodón más limpia y con una calma sepulcral que helaba la sangre de sus propios hijos, salió a su encuentro desde la sombra de un tejado de lámina. No llevaba armas visibles, solo la dignidad pesada de un hombre que ya ha cruzado el punto de no retorno. El Flaco se acercó a él con pasos largos, golpeando el cañón de su fusil de asalto contra la palma de su mano izquierda, saboreando el momento de humillación que creía estar a punto de infligir. Le preguntó con una sonrisa que mostraba sus dientes de oro, si el pinche cohetero había juntado la cuota o si debía ordenar a sus muchachos que empezaran a bañar todo el lugar con gasolina. Don Anselmo no parpadeó, no bajó la mirada ni retrocedió un milímetro. Con una voz firme, vaciada de cualquier emoción humana, le respondió que el dinero estaba completo, hasta el último centavo exigido más la penalización impuesta. Le explicó que, por seguridad frente a la mirada de los trabajadores, había escondido el efectivo en el secador mayor, el barracón grande al final del camino de tierra, señalando con su mano nudosa la estructura de adobe cuyas pesadas puertas de encino se encontraban abiertas de par en par, revelando una oscuridad fresca e invitadora que contrastaba con el sol cegador del exterior. El Flaco entrecerró los ojos, intentando detectar alguna trampa, algún temblor en la voz del anciano, pero la mirada del alquimista era un muro de piedra volcánica insondable. La avaricia, el defecto fatal de cualquier extorsionador, nubló el precario juicio táctico del líder criminal. Con un movimiento de cabeza, ordenó a sus 14 escoltas que lo siguieran, negándose a dejar que un grupo pequeño entrara por el botín. Quería que todos sus hombres entraran para intimidar aún más al anciano y asegurarse de que nadie se atreviera a esconder un solo billete en la oscuridad. El inicio de la cacería no fue un estampido, sino un crujido sordo. Los 15 mercenarios caminaron en grupo hacia el secador mayor. Sus pesadas botas militares, aquellas con puntas y remaches de acero, comenzaron a aplastar la alfombra de tierra del barracón, sin saber que debajo del polvo marrón se ocultaba el beso del diablo, la mezcla de clorato y fósforo que ya empezaba a resecarse y volverse críticamente inestable por el inmenso calor de la tarde. Al cruzar el umbral de las puertas de encino, el cambio de temperatura fue inmediato. El aire dentro del cuarto no solo estaba caliente, estaba pesado, opresivo, saturado con la invisible neblina de carbón pulverizado que se adhería instantáneamente al sudor de los sicarios. El Flaco y sus hombres avanzaron confiados, sus ojos tardando unos segundos en ajustarse a la penumbra.
Al fondo, apenas iluminada por un haz de luz que entraba por el techo, descansaba la mesa con el inmenso morral de cuero rebosante de pacas de billetes falsos. Los mercenarios rieron, bajando la guardia por completo, colgando los rifles de sus hombros y acercándose a la mesa como moscas atraídas por el almíbar envenenado. Estaban en el fondo absoluto de la trampa, a 15 metros de la salida, rodeados por paredes de adobe que rezumaban termita latente, bajo un cielo falso cargado con cientos de kilos de magnesio. Afuera, en el calor cegador del mediodía, don Anselmo se movió con una rapidez fantasmagórica que desmentía su edad. Al instante en que el último sicario, el que cerraba la formación, cruzó el umbral de madera, el patriarca hizo un gesto seco con la mano. Sus 2 hijos mayores, que se encontraban escondidos a los costados del barracón, salieron de las sombras y, con un empuje perfectamente sincronizado y brutal, cerraron las 2 inmensas puertas de encino macizo. El sonido del golpe de la madera cerrándose resonó por todo Tultepec como el cerrojazo de una tumba colosal. Inmediatamente pasaron las pesadas cadenas de acero de tractor por las argollas forjadas que habían instalado la noche anterior, sellando el secador mayor por fuera con una tensión que ningún ser humano podría romper desde adentro. Dentro del cuarto, la oscuridad se volvió absoluta y el pánico estalló. Los sicarios se dieron cuenta instantáneamente de que habían sido encerrados. Se escucharon gritos de sorpresa, maldiciones histéricas, el sonido inconfundible de armas automáticas cortando cartucho, y el impacto sordo de culatazos golpeando inútilmente contra la madera de 10 centímetros de grosor. El flaco aullaba órdenes desde el interior, amenazando con matar a toda la familia del artesano, exigiendo a gritos que abrieran la puerta de inmediato. Don Anselmo, de pie a escasos metros de la puerta sellada, escuchaba los aullidos de desesperación con la frialdad de quien examina una reacción química en un tubo de ensayo. No había marcha atrás. La mecha lenta del destino había llegado a su fin. Se agachó con calma. Levantó la cubeta de metal oxidado que protegía el punto de ignición maestro y extrajo de su bolsillo un solo fósforo de madera, de esos antiguos que no fallan. La respiración de los 30 artesanos ocultos tras los montículos de tierra se detuvo por completo. El silencio del exterior contrastaba macabramente con los gritos animales que vibraban a través del adobe del barracón. El viejo alquimista del fuego raspó la cabeza roja del fósforo contra la piedra. La llama amarilla y azul cobró vida con un siseo áspero, bailando brevemente frente a sus ojos cansados, iluminando las profundas cicatrices de sus manos. Sin decir una sola palabra, sin proferir maldiciones ni discursos de venganza, don Anselmo acercó la llama a la trenza principal de pólvora negra. La mecha, diseñada para quemar a una velocidad constante y voraz, chisporroteó violentamente, consumiéndose hacia el interior del muro de adobe como una serpiente de luz anaranjada, que se desliza por una grieta hacia las entrañas de la tierra. La chispa ingresó al laberinto de fuego. El oxígeno contenido en el barracón esperaba el impacto. Las 15 almas encerradas en el horno químico de Tultepec apenas tuvieron tiempo de comprender que el aire a su alrededor se estaba calentando a velocidades imposibles antes de que la física termodinámica tomara el control absoluto del universo, desatando una condena de la cual ni el Estado, ni Dios, ni su armamento de plomo podrían salvarlos. El silencio del domingo mexiquense estaba a punto de ser destrozado por la furia contenida de la pólvora. El tiempo, que hasta ese momento parecía dictado por los relojes de oro de los invasores, pasó a ser gobernado por la velocidad de deflagración de la pólvora negra. Cuando la chispa solitaria que don Anselmo había encendido tocó la mecha principal en el exterior del secador mayor, no hubo un estruendo cinematográfico inmediato. Hubo un siseo macabro, rápido y hambriento, como el de una víbora deslizándose por la arena ardiente. La línea de fuego naranja corrió por la grieta del muro de adobe, penetrando en la oscuridad sellada del barracón en una fracción de segundo. Adentro, los 15 sicarios, liderados por el flaco, apenas estaban terminando de comprender que las pesadas puertas de encino habían sido atrancadas desde afuera. Sus manos sudorosas golpeaban la madera y las culatas de sus fusiles Galil martillaban inútilmente los herrajes de acero, mientras el pánico comenzaba a disolver su arrogancia. Fue entonces cuando la mecha encontró la primera carga de pólvora de ignición esparcida en la base de la pared interior. La primera fase de la ejecución química no fue diseñada para quemar, sino para asfixiar. Una llamarada inicial, rápida y voraz, recorrió el perímetro interno del cuarto, consumiendo el polvo de carbón ultrafino que los artesanos habían dejado deliberadamente en suspensión en el aire.
Esta reacción produjo un efecto termobárico inmediato, una explosión de vacío que succionó la totalidad del oxígeno disponible en la habitación cerrada en un abrir y cerrar de ojos. La presión atmosférica dentro del secador mayor colapsó violentamente. Los sicarios, que tenían la boca abierta gritando insultos y amenazas, sintieron cómo el aire era arrancado de sus pulmones con una fuerza antinatural. Sus tímpanos estallaron bajo el cambio drástico de presión, sumiéndolos en una sordera agónica donde solo podían escuchar el latido enloquecido de sus propios corazones y el crujido de sus capilares rompiéndose. Cayeron de rodillas, soltando sus armas, llevándose las manos a la garganta en un intento desesperado y fútil por inhalar un aire que ya se había convertido en dióxido de carbono ardiente. Pero el tormento de la asfixia era apenas el preludio microscópico del infierno. El laberinto de fuego aún no había desplegado su verdadero arsenal. Al caer de rodillas y arrastrarse por el suelo en medio de la oscuridad y la falta de aire, los extorsionadores activaron la segunda capa de su propia tumba. Sus botas, forradas con puntas de acero y remaches de metal, rasparon frenéticamente contra la tierra apisonada, generando la fricción exacta que el beso del diablo estaba esperando. La mezcla invisible de clorato de potasio y fósforo rojo, esparcida por todo el suelo del barracón, detonó bajo su propio peso. No fue una llama que crecía lentamente, fue un océano de fuego instantáneo que se encendió a ras de suelo, cubriendo los 150 metros cuadrados del cuarto en una décima de segundo. Las suelas de goma de las botas militares se derritieron al instante, fusionándose con la piel y los huesos de los pies de los invasores. El flaco y sus hombres, cegados por el dolor y la falta de oxígeno, comenzaron a rodar por el suelo en un instinto primitivo de apagar las llamas, pero el químico ardía con mayor ferocidad ante el movimiento. En medio del terror absoluto, algunos sicarios lograron aferrarse a sus fusiles y, en un acto de locura total y ceguera inducida por el dolor, comenzaron a apretar los gatillos, vaciando cargadores enteros de munición calibre 7.62 contra las paredes de adobe, el techo y las puertas. Las balas rebotaban, perforaban la madera sin lograr romper las cadenas de tractor exteriores, y se incrustaban en los muros gruesos, creando cientos de chispas adicionales que iluminaban espasmódicamente la carnicería interior. Pero en Tultepec, disparar un arma de fuego dentro de un polvorín activado es el equivalente a rociar gasolina sobre el sol. Las chispas de los disparos erráticos y el calor ascendente del suelo incendiado alcanzaron las bolsas de termita ocultas estratégicamente a lo largo de las paredes del barracón. El polvo de aluminio y el óxido de hierro reaccionaron con un fulgor que superaba cualquier fuego terrestre. La temperatura dentro del secador mayor se disparó exponencialmente, cruzando la barrera de los 2000 grados centígrados en menos de 10 segundos. La radiación térmica era tan monstruosa que el blindaje de los chalecos de Kevlar que portaban los sicarios no se incendió, sino que comenzó a derretirse y carbonizarse directamente sobre sus pechos, fundiendo el tejido sintético con sus cajas torácicas. Los metales dentro del cuarto comenzaron a ceder ante la física. Las armas automáticas, orgullos de la ingeniería bélica, se volvieron trampas incandescentes. Los cañones de los rifles Galil brillaron al rojo vivo, quemando la carne de las manos hasta el hueso de aquellos que aún intentaban sostenerlos. La munición que los extorsionadores llevaban en sus fornituras y cargadores, sometida a ese calor extremo, comenzó a detonar por simpatía. Cientos de balas estallaron espontáneamente pegadas a sus cuerpos, desgarrando cinturones, extremidades y torsos, sumando metralla de plomo hirviente a la danza de destrucción química. El flaco, con la ropa de seda completamente desintegrada y el cabello en llamas, intentó arrastrarse hacia las puertas de encino, empujando a sus propios hombres en un frenesí de cobardía y supervivencia animal, pero sus manos carbonizadas solo resbalaban contra la madera maciza que ya comenzaba a humear pesadamente desde el interior. Fue entonces cuando la arquitectura de la muerte de don Anselmo entregó su golpe de gracia. El calor abrumador, que ya estaba vitrificando la tierra del suelo y volviendo roja la lámina del techo, alcanzó finalmente los costales suspendidos en las vigas superiores. El magnesio puro se encendió. La explosión no fue sorda. Fue un estallido crujiente que hizo vibrar el suelo a 1 kilómetro a la redonda. Una luz blanca, absoluta, cegadora e inhumana inundó el interior del barracón. Una luminosidad tan intensa que, si hubiera habido alguien con ojos para verla, habría quedado ciego de por vida en ese mismo instante. El magnesio ardía a 3000 grados centígrados y, mezclado con el nitrato de bario, tiñó el interior del cuarto y las nubes de humo que escapaban por las rendijas de un color verde esmeralda fantasmal y radiactivo. Las llamas descendieron desde el techo como una cascada de plasma líquido, bañando los cuerpos retorcidos de los 15 extorsionadores. A esa temperatura, la anatomía humana deja de resistir. La carne no se asa, se sublima.
pasando casi directamente a un estado gaseoso. El agua contenida en los cuerpos de los mercenarios se evaporó con tanta violencia que las células estallaron, reduciendo a los hombres del cártel a antorchas efímeras que se consumían a una velocidad aterradora. El secador mayor se había convertido en un crisol de alquimia oscura, donde la arrogancia del plomo y la violencia urbana estaban siendo transmutadas en cenizas microscópicas, gases tóxicos y escoria metálica por la voluntad sagrada e incuestionable de la pólvora. Afuera, bajo el cielo implacable del mediodía mexiquense, el espectáculo era de una belleza dantesca y aterradora. Don Anselmo, sus hijos, su nieto herido y los 30 artesanos del gremio observaban la estructura de adobe a una distancia segura, protegidos tras los altos taludes de tierra compactada. No había expresiones de triunfo ni gritos de victoria, solo el silencio solemne de quienes presencian el poder de una deidad destructiva a la que sirven a diario. El secador mayor no explotó en 1000 pedazos, demostrando la genialidad de la arquitectura de Tultepec. Las gruesas paredes de adobe absorbieron la inmensa presión térmica, abombándose ligeramente, agrietándose como tierra seca y brillando con un resplandor rojizo desde adentro, como si la estructura entera estuviera a punto de volverse transparente. El techo de lámina, al no poder contener la gigantesca columna de gases sobrecalentados, cedió finalmente. Se desprendió de sus anclajes y fue lanzado decenas de metros hacia arriba, deformado y al rojo vivo, abriendo una chimenea vertical por donde escapó el alma ardiente del infierno contenido. Una columna de fuego verde, blanco y naranja se alzó majestuosamente hacia el cielo, un pilar de luz química que rasgó las nubes de contaminación y proyectó sombras largas e inusuales sobre el laberinto de fuego. El rugido ensordecedor de la combustión del magnesio ahogó por completo los últimos estertores de agonía que pudieran haber emitido los invasores. Para don Anselmo, el fuego no solo estaba quemando a los hombres que amenazaron su vida, estaba purificando la tierra, consumiendo el insulto, lavando la sangre de su nieto con el único elemento capaz de restaurar el equilibrio en la capital de la pirotecnia. El pilar de fuego se mantuvo rugiendo durante minutos que parecieron horas, iluminando el rostro impasible del viejo patriarca, hasta que finalmente el combustible se agotó. Las llamas verdes se redujeron a lenguas de fuego anaranjado, y luego a un humo denso, pesado y negro que apestaba a carne quemada, plástico derretido y metales fundidos. El techo había desaparecido, y el interior del barracón era ahora una piscina de escoria incandescente donde nada que tuviera vida podría haber sobrevivido. La cuota de sangre había sido cobrada con creces. El cártel había creído que la pólvora era solo un juego de niños para fiestas de pueblo, pero acaban de recibir la lección final en física termodinámica y química reactiva. El cielo rojo de Tultepec sirvió como un faro, un mensaje innegable escrito con humo tóxico para cualquiera que desde la lejanía se atreviera a mirar hacia el municipio. En esta tierra los artesanos no se inclinan ante los fusiles, porque tienen el poder de encender el mismísimo sol dentro de una habitación cerrada. La venganza pirotécnica se había consumado, y el silencio, ese silencio pesado y cargado de azufre, regresó lentamente para reclamar su dominio sobre el polvorín, mientras los restos de los 15 sicarios pasaban a formar parte irreversible de la tierra que habían osado amenazar. Cuando el pilar de fuego verde y blanco finalmente colapsó sobre sí mismo, tragado por la inmensidad del cielo contaminado del Estado de México, el silencio que descendió sobre el laberinto de fuego no fue el de la paz, sino el de una tumba recién sellada. El aire alrededor del secador mayor estaba tan caliente que distorsionaba la luz, creando espejismos ondulantes sobre la tierra reseca. Las paredes de adobe, diseñadas para resistir y canalizar la fuerza térmica, seguían en pie, pero habían sufrido una metamorfosis alquímica asombrosa. La temperatura en el interior había sido tan extrema, superando los 3000 grados centígrados gracias a la combustión del magnesio y la termita, que la arena y la arcilla de los gruesos muros se habían vitrificado por completo. El interior del barracón ya no era de tierra, estaba recubierto por una capa de cristal negro y burbujeante, liso y caliente al tacto, como el interior del cráter de un volcán activo. Del techo de lámina no quedaba rastro, habiendo sido escupido hacia la estratosfera por la inmensa columna de gases sobrecalentados. Adentro, donde apenas unos minutos antes 15 hombres fuertemente armados reían con la arrogancia de la impunidad, ahora solo existía una piscina humeante de escoria incandescente, una amalgama de metales fundidos, cenizas blancas y carbón que brillaba con un rojo oscuro y amenazador en la penumbra del atardecer que comenzaba a caer sobre Tultepec. El olor a ozono, azufre y carne sublimada se aferraba a la ropa de los artesanos, un perfume macabro que marcaría a esa generación para siempre.
Don Anselmo, con el rostro cubierto de hollín y las manos temblando levemente por la descarga de adrenalina, no dio órdenes de celebrar, simplemente asintió con la cabeza hacia sus hijos y sus trabajadores. Como fantasmas sincronizados, los pirotécnicos comenzaron a recoger sus herramientas, a barrer el polvo de los patios exteriores y a regresar a sus estaciones de trabajo en los otros barracones, fingiendo una normalidad aterradora. La maquinaria del encubrimiento había comenzado. La selva de pólvora iba a tragar a sus víctimas sin dejar un solo hueso para el forense. La falla del Estado, que había condenado a los 15 extorsionadores al dejarlos operar libremente, se manifestó en toda su incompetente gloria apenas 3 horas después de la deflagración. Atraídos por la inmensa columna de humo negro que había manchado el horizonte y por los reportes de los vecinos de las comunidades aledañas sobre un resplandor verde antinatural, un convoy de la policía estatal arribó al complejo. A la cabeza de este convoy iba el mismo comandante corrupto del reloj de oro, el hombre que había humillado a don Anselmo y lo había enviado de regreso a morir. El oficial bajó de su patrulla con el arma desenfundada, sudando profusamente, esperando encontrar un baño de sangre tradicional, cadáveres acribillados por los sicarios de El Flaco, o tal vez a los trabajadores del polvorín ejecutados como represalia por no pagar la cuota. En su mente corrupta, el cártel siempre ganaba. Caminó torpemente por los senderos de tierra, abriéndose paso a gritos, exigiendo ver los cuerpos y clamando por el líder de la plaza. Sin embargo, al llegar frente a las ruinas humeantes del secador mayor, su bravuconería se evaporó instantáneamente. El calor residual lo obligó a retroceder varios pasos. Sus ojos, acostumbrados a la violencia callejera de balas y navajas, no podían procesar la aniquilación absoluta que tenía frente a sí. No había cadáveres, no había charcos de sangre, no había casquillos percutidos esparcidos por el suelo. No había una sola pieza de armamento reconocible. Solo existía ese pozo de cristal negro y escoria metálica burbujeante, flanqueado por gruesas cadenas de acero que aún aseguraban las inmensas y carbonizadas puertas de encino desde el exterior. Don Anselmo emergió de las sombras de un taller contiguo, frotándose las manos con un trapo de algodón limpio, luciendo la expresión serena de un hombre que acaba de perder una carga de trabajo debido a un desafortunado capricho del clima. Se acercó al comandante con una calma que rayaba en lo sobrenatural. El oficial, tartamudeando, exigió saber qué demonios había ocurrido allí y dónde estaban los hombres del cártel que habían subido al cerro horas antes. El viejo patriarca, sin alterar el tono de su voz, relató la coartada perfecta, ensayada y dictada por la trágica historia misma del municipio. Le explicó al policía que, lamentablemente, el calor extremo del mediodía había provocado la ignición espontánea de un lote defectuoso de pólvora negra almacenada en el secador mayor. Mencionó casualmente que, al notar el humo, él mismo había ordenado cerrar y encadenar las puertas por fuera para privar al fuego de oxígeno y evitar que la explosión se propagara a los demás barracones, sacrificando la estructura para salvar al resto del pueblo. En cuanto a los hombres del cártel, don Anselmo juró por la Virgen de Guadalupe que no había visto a nadie en todo el día, sugiriendo con un encogimiento de hombros que quizás se habían perdido en los caminos de terracería o habían decidido buscar cuotas en otro municipio más dócil. El comandante miró el rostro impasible del anciano. Luego miró la piscina de metal derretido donde, si aguzaba la vista a través de las ondas de calor, podía distinguir formas amorfas que alguna vez fueron los cañones de acero forjado de fusiles de asalto, ahora convertidos en charcos de hierro enfriándose lentamente junto a cenizas grisáceas. El terror más puro, frío y primitivo se apoderó del oficial corrupto. Comprendió en ese instante, sin necesidad de confesiones ni testigos, que los 15 sicarios más temidos de la región habían sido encerrados y vaporizados en ese horno. La revelación lo paralizó. El Estado, con todo su poder burocrático y sus armas de fuego, no tenía la capacidad de enfrentarse a hombres que podían manipular la química con semejante grado de precisión y crueldad. Los peritos forenses que llegaron horas más tarde, enviados por protocolo desde la capital del estado, se enfrentaron a un callejón sin salida absoluto, provistos de trajes blancos, pinzas y bolsas de evidencia. Intentaron procesar la escena del crimen, pero no había escena que procesar. La temperatura en el interior había sido tan elevada que cualquier rastro de material orgánico humano se había sublimado casi de inmediato. La carne, la sangre, el cabello y los órganos vitales se habían convertido en gases tóxicos que el viento ya había disipado en la atmósfera. Los huesos humanos, compuestos principalmente de calcio y fósforo, no se habían quemado, sino que se habían calcinado hasta convertirse en un polvo ultrafino, fundiéndose irreversiblemente con las cenizas del carbón, el magnesio oxidado y el adobe derretido de las paredes vitrificadas.
No había ADN que extraer de los escombros, ni piezas dentales que identificar en los registros. Las armas, los teléfonos celulares, los cinturones con pesadas hebillas de metal y hasta los cargadores llenos de munición se habían derretido, fusionándose en una sola placa de escoria oscura e indistinguible en el fondo del barracón. Desde el punto de vista legal, forense y burocrático, el crimen perfecto se había consumado mediante el uso incontrolable del fuego extremo. Sin cuerpos, sin armas recuperables y sin testigos dispuestos a romper el juramento de silencio del gremio, el Ministerio Público se vio obligado a archivar el caso bajo la inofensiva y rutinaria etiqueta de siniestro industrial accidental sin víctimas mortales registradas, un evento trágicamente común en la historia de Tultepec. El comandante de zona, aterrorizado por la idea de informar a los altos líderes del cártel que su unidad de élite había sido calcinada viva por un grupo de abuelos artesanos, decidió falsificar su propio reporte de inteligencia. Notificó a sus superiores criminales que el Flaco y sus hombres habían desertado con el dinero de las extorsiones de otros municipios, huyendo hacia la frontera norte. El encubrimiento fue total, cimentado en la cobardía del Estado y en el silencio impenetrable del gremio del fuego. Con el paso de los años, las lluvias torrenciales de verano terminaron por lavar el hollín de las paredes sobrevivientes del secador mayor, y el suelo de cristal negro fue cubierto nuevamente con tierra fresca y grava, ocultando la escoria metálica en las profundidades de la tierra. Pero la memoria en el Estado de México es mucho más resistente que el adobe curado. La historia de lo que realmente ocurrió aquella calurosa tarde de domingo se convirtió en un mito susurrado en las cantinas, en los mercados clandestinos y en los calabozos hacinados de las prisiones estatales. La leyenda del cielo rojo de Tultepec se esparció por el inframundo criminal como un virus de precaución extrema. Se decía entre los sicarios, los narcomenudistas y los extorsionadores que la capital de la pirotecnia era un territorio absolutamente maldito, un enclave sagrado donde los hombres no sangraban por heridas de bala, sino que explotaban en llamas verdes. El cártel nunca regresó a cobrar el maldito derecho de piso. Los brutales sucesores de El Flaco prefirieron desviar sus rutas de tráfico y sus operaciones lejos de esos barracones rústicos, aterrorizados por el mito implacable de los ancianos que podían invocar llamaradas que derretían el acero. Don Anselmo vivió muchos años más, trabajando la pólvora negra hasta que sus manos se negaron a moverse, viendo a su nieto Mateo heredar el título de maestro pirotécnico, llevando las cicatrices de la golpiza como medallas de honor de una guerra asimétrica que ganaron sin disparar una sola bala. La justicia, ignorada por los tribunales de concreto de la ciudad, había sido impartida de forma absoluta, vertical y termodinámica, por la única ley que gobierna verdaderamente los polvorines, la ley inexorable de la combustión. Este oscuro y ardiente expediente llega hoy a su fin, cerrando un capítulo más en nuestra serie dedicada a la justicia de los oficios y a la venganza implacable del México olvidado. Hemos descendido a los abismos químicos de Tultepec, hemos respirado la asfixia del miedo urbano, y hemos sido testigos privilegiados de cómo la arrogancia ciega de los fusiles automáticos se doblega, se derrite y se evapora ante el conocimiento ancestral del fuego. Si esta inmersión en la masacre pirotécnica y la justicia por combustión te ha dejado el olor a azufre en la memoria y te ha hecho cuestionar los límites de la resistencia humana, te pido que no abandones este polvorín sin dejar tu marca en la historia. Suscríbete a este canal para que juntos continuemos destapando los cráteres ocultos de nuestra geografía, donde la ley oficial es solo un espejismo y la venganza es un oficio artesanal, crudo y altamente volátil. Golpea con fuerza el botón de me gusta si crees firmemente que don Anselmo y su gremio de fuego aplicaron el único castigo que el cártel extorsionador merecía recibir. Y lo más importante, quiero leer tu veredicto en la sección de comentarios. ¿Crees que la aniquilación química de los 15 sicarios fue un acto de crueldad desmedida? ¿O fue la reacción brillante, matemática y absolutamente justificable de una comunidad acorralada por un Estado fallido y corrupto? Tu voz es la chispa que mantiene encendida esta investigación documental. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo descenso a los infiernos laborales de nuestra tierra, donde las herramientas, la tierra y el ingenio humano siguen cobrando las deudas de sangre que la justicia de corbata perdona. Hasta la próxima entrega. Mantente a salvo. Respeta siempre las tradiciones oscuras de la sangre, y nunca olvides que, cuando camines entre hombres que se ganan la vida jugando todos los días con el polvo de los dioses, el respeto no se exige, se ruega por tu propia vida.